Ser podcast. ¡Callado! ¡Salta! ¡Callado! ¡Se veía venir! Bailan encima de mi cabeza, me estropean la noche, mañana estaré hecha polvo, tendré que colocarme para ver a Tristán y todo se irá a la mierda. ¡No puede ser! ¡Hijos de puta! ¡No tengo más que eso en la vida! ¡El sueño! ¡Hijos de puta! ¡Ay! Van a reventar el techo y se me caerán encima. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. She dances overhead on the ceiling near my bed, in my sight through the night. I try to hide in vain underneath my counterpane. Marta Sanz, buenos días. Buenos días. Lo intento. Manuel Delgado, buenos días. No sé qué le pasa a Manuel Delgado. ¿Tú qué crees que le estará pasando? Bueno, yo creo que estará haciendo las cosas que hacemos antes de entrar al estudio, supongo. Pero se ha entretenido un poco porque me dicen que se acaba de sentar hace 15 segundos. Ya. Manuel Delgado, buenos días. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo? A ver, ¿Qué te ha pasado? No me ha pasado nada. Estaba fuera esperando porque estaban haciendo no sé qué, esto del parte en el estudio y no es que no pudiera entrar, pero me sabía mal entrar e interrumpir algo tan trascendente como son las noticias. Pero yo, hombre, claro que sí. Vale, nosotros ya estábamos aquí especulando. Como no sería la primera vez que te levantas, vas al baño y no avisas, Claro. Estábamos ahí especulando. Sí. Ya aprendí que cuando tengo que ir al baño he de pedir permiso. Vale. Estábamos pensando que se empolvaba la nariz, sí, ¿verdad? como sales en cámara, hemos pensado igual se está arreglando un poco. Eso, sí. Bueno, ¿estás sentadito? ¿Todo bien? ¿Todo cómodo? Está muy bien, lo siento. Pero de verdad que no ha sido culpa mía, simplemente es que estaba fuera del estudio. Pero estaba en la emisora. Vale. No, ya, esto me lo han dicho, no está ahí, pero alguien lo ha visto. Bueno, ya está, ya empezamos, tranquilamente. Venga, hoy hablamos de techos, hemos puesto techo al rincón y a la esquina, así que Marta, hoy toca mirar hacia arriba. Bueno, yo casi siempre empezamos con definiciones y etimologías. A mí hoy me ha parecido oportuno empezar con una historia. Vamos a imaginar alguien que vive en un sótano y sabe que por encima del techo de su casa está el techo del primer piso y el techo del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto. Vamos a suponer que la finca que habita tiene 5 plantas. Por encima del techo de la azotea de su casa está la boina de contaminación y el techo de los satélites y de la chatarra espacial, que ya casi no hay resquicios. Y entre esos techos, los techos de las capas de la atmósfera, que nos las aprendíamos todos los años, pero ya las hemos olvidado. Repasemos: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Y sobre esos techos gaseosos está el techo de las estrellas del firmamento y la convicción de que más allá de esas estrellas hay otras estrellas y otras estrellas y otras estrellas. Entonces, el individuo del sótano no sabe si sentirse completamente aplastado por la acumulación de techos que hay sobre su cabeza o al revés, sentirse pues parte de un sistema esférico celeste que le proporciona una extraordinaria protección. Yo creo que en esa metáfora del techo, en esa historia del individuo del sótano, sí se sintetizan las dos ideas fundamentales de este programa. Yo creo, por un lado, el tope, la claustrofobia, la necesidad que tenemos de romper un límite que nos impide crecer, y por otra parte pues el abrigo, el calor, la defensa que nos dan los techos contra la intemperie, y a partir de ahí pues tenemos pues connotaciones políticas, sociales, culturales, literarias, de todo, que es lo que a nosotros nos gusta. Y al hilo de esa idea del suelo y del cielo y del techo, es que hace muy poquito he estado en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, y se me ocurrió que por una parte la fusión más perfecta entre el cielo y el techo será la Capilla Sixtina, el techo, el cielo, tal. Sí.
Y en San Millán, concretamente, en el monasterio de Ayuso, aprendí una cosa muy, muy curiosa, ¿no? La sacristía, que está pintada con unas representaciones de las estaciones, coloristas, preciosas, maravillosas, están perfectamente conservadas, no ha habido que rehabilitarlos nunca jamás, ese techo, no ha habido que restaurarlo, porque el suelo es de alabastro. Y el alabastro absorbe toda la humedad. Entonces, esa relación que hay entre el techo de esa sacristía y el suelo de esa sacristía me pareció una idea muy bonita para hablar de las relaciones a suelo y techo cielo, la artesanía y el arte, lo material y lo espiritual. Mira, eso nos lleva a la Capilla Sixtina, película El tormento y el éxtasis, Charlton Heston, que encarna a Miguel Ángel, encargado de pintar los frescos de la Capilla Sixtina por encargo del Papa Julio II. Si yo volviese a nacer de nuevo, quisiera ser como tú, artista. Lo que tú has pintado, hijo mío, no es un retrato de Dios, es un testimonio de fe. Santidad, la fe no necesita testimonios. No si eres un santo o un artista, pero yo no soy más que un papa. A ver, Manuel, que Marta ha mencionado a Dios, hemos estado en el monasterio de Ayuso, en la Capilla Sixtina, tú convocas al diablo. Bueno, una cosa, antes de que se me olvide, me he encontrado por la calle con mi buen amigo Joan Subirats, que me ha dicho, sí, con un cierto ritintín, que he visto que habláis de techos. Yo le he dicho, sí, tal, y no le he querido decir lo que pienso de la gente que habla de política en serio. Sí, pero en fin... Pero claro que sí, lo que ocurre es que ahora... Pues esa conversación hubiera sido buena, Manuel, ¿eh? No. Yo le tengo un gran aprecio pero claro, son niveles distintos y de hecho ahora mismo acaba de quedar patente con esta especie de despliegue envidiable y magnífico de Marta, que hay, o sea, un nivel San Millán de la Cogolla, San Miguel Ángel, y yo que pensaba empezar hablando de Sara Montiel, pues la verdad... Oye, está a la altura. Empieza hablando de Sara Montiel. Está a la altura. A ver, yo había pensado en arrancar con una premisa, que es el techo justamente es lo que nos protege de lo que está arriba, que puede ser básicamente Dios, ¿vale? Pero también es la intemperie. Estar bajo techo quiere decir eso. Y es también lo que nos garantiza justamente ese ámbito que damos en llamar la intimidad o la vida privada. Entonces en efecto, hay un personaje del siglo XVII, de Vélez de Guevara, que creo que todo el mundo conoce más o menos, que es el Diablo Cojuelo, que justamente se dedica a levantar los techos de las casas para ver lo que ocurre en su interior. Y esto me llevaba justamente a ese misterio que es lo que hay debajo de los techos o detrás de los rectángulos de claridad que llamamos ventanas. Y entonces pensaba en una película de René Clair del año 30 que se llama Bajo los techos de París, que es una película maravillosa y que tiene un tema musical muy conocido que ha sido versionado muchas veces y entre cuyas versiones está una de Sara Montiel. Ya sé que no puedo comparar Sara Montiel con Miguel Ángel, y no me hagáis en favor de quién, pero me parecía que rendirle homenaje justamente a esa idea de Bajo los techos de París, pues podía ser una buena idea. Pues oye, Pecado de amor, 1961, Sara Montiel. Con ella nos vamos a publicidad. 900 100 800. Háblenos de los techos, de sus techos, de si les gusta mirar al techo, si se emboban mirando al techo. 900 100 800. Comme fleurit le printemps, qu'il faut s'aimer sans perdre un instant. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Guarda sobre el que su propio techo. Todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra
Mañana de Rincón y Esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado. Hoy hablando de los techos, queremos también que participen ustedes si quieren. 900-100-800. Esperamos sus historias con los techos, la relación física o emocional, con todo tipo de techos, techos de hormigón, techos profesionales, techos de cristal, techos opresivos, horas mirando al techo. 900-100-800. Manuel, techo y tejado, es verdad que se complementan y dominan las alturas, pero no son lo mismo. Oye, qué canción más bonita. ¿Quién es? ¿Qué es? Valeria Castro. Oye, pues ¿no la conocías? Bien. Sí, yo no salgo, pues Ángeles, pero está muy bien. Métete en la plataforma que tú escuches música y pon a Valeria Castro todo el rato. Bueno, y es la autora de la canción de la película... Del 47. Sí, una banda sonora y una canción de Valeria del 47. Sí. Tiene canciones preciosas. Hablaremos del tema. Yo me quedo en el gallo rojo y el gallo negro porque tengo ideas fijas. Oye, es verdad esto que dice Ángels de que convertimos techo con tejado. El techo es algo del que, aunque estén, digamos, que se parezcan, el techo uno siempre lo contempla justamente desde abajo, mientras que el tejado se contempla desde arriba. Pero en efecto uno no empieza las casas por el techo, o no lo hace, o no, cuando no debe hacerlo, se entiende que no hay que empezar las casas por el tejado, no por el techo. Y desde luego una película que se llamara El violinista en el techo sería francamente inverosímil. Imagínate. Bueno, entonces yo había pensado que la gente en efecto se puede subir por las paredes, pero no se sube por el techo. Y como me siento tan acomplejado ante los niveles de hondura y erudición de Marta, pues yo, después de Sara Montiel, ya me venía a la cabeza Fred Astaire, que en efecto, en bodas reales, baila sobre el techo. Bueno, es una escena muy bonita, pero hay que imaginársela. Entonces, como se oirá un taconeo y esto, pues si nuestros oyentes quieren poner la imaginación o buscar la película en Filmin, pues que se imaginen a Fred Astaire bailando en el techo. Pero boca abajo. Claro, ¿cómo vas a bailar en el techo? Bailas sobre el techo boca abajo. No, es que bueno. Esta es esa secuencia, Manuel, que sube también por las paredes, ¿no? Claro, porque para llegar al techo tiene que subirse por las paredes. Sí. Pero es preciosa, pero bueno, ya que hablamos de techos, ¿qué pasa? Que no es por bastante profundo evocar Fred Astaire. Para mí Fred Astaire es... Yo tengo, vamos, un retrato de Fred Astaire, y otro de Frankenstein, y otro de La Reina de África, la película de John Huston, porque ese es mi universo. Pero nadie te ha dicho nada. Mándale mucho y tal. Manuel, pero siempre... que estás viniendo arriba solo. ¿Qué te pasa? Nadie te ha dicho nada. Yo me siento vulnerable. Mira, pues mira, nosotros no estamos cuestionando a nadie que estás poniendo. Has puesto a Sara Montiel, ahora a Fred Astaire, pero es que mira, mi línea. Pero mira la línea de Marta por dónde sigue, porque tú, Marta, querías apuntar algo sobre los tejados. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que cuando escuchaba este taconeo, zapateo de Fred Astaire me estaba... Claqué, esto se llamaba claqué, ¿no? Sí, pero me está imaginando a Manuel Delgado, que se postuló el programa pasado como bailarín de danza contemporánea. Es verdad. Me estaba imaginando a Manuel taca. Y claro, yo también al hablar de los tejados me he acordado de La gata sobre el tejado de zinc caliente, que es referente en esta sección, El violinista en el tejado, por supuesto, y como siempre, pues los desollinadores de Mary Poppins, que bailan ahí como pavesas sobre los tejados de Londres, y es el tejado, pues es el lugar de la escapada, y también es el lugar de esas persecuciones peligrosas, de saltos de un edificio a otro edificio que vemos todos los días en las películas y en las series, y el lugar del pensamiento nocturno a solas, y también pues creo que podemos jugar a ser arañas y pensar cómo lo veríamos todo desde el techo, que no desde el tejado, pero desde luego la referencia a Mary Poppins, ineludible. Daría cualquier cosa por subir allí. Yo también subiría a las chimeneas. Muy bien dicho. Las chimeneas son maravillosas. Es como una ventanita pequeña por la que uno se asoma al cielo. Sujétala un momento. No tengas miedo. Michael, ten cuidado. Nunca se sabe lo que puede pasar en una chimenea. Ya empezamos. ¿Qué os había dicho? El mundo entero a vuestros pies. ¿Y quién puede ver esto? Los pájaros, las estrellas y el desollinador. Esta referencia también está bien, ¿no, Manuel? Bueno, pero es que claro, yo no puedo contradecirme. Acabo de decir que un techo no es un tejado.
Entonces, claro, Mary Poppins tiene una secuencia en la que, en efecto, no bailan en el techo, pero sí que flotan. Como sí, es verdad, sí, pero es un tejado. Sí. Entonces, claro, digamos, uno no tiene chimeneas en el techo. No, pero estábamos hablando de dentro, fuera, fuera, dentro. Cóncavo, convexo, rincón, esquina, techo, tejado. Hombre, está como animal doméstico. No es lo mismo. No es lo mismo. Mira, techos. Hablamos de techos. También estábamos hablando ahora de tejados, que no son lo mismo. Pero los techos, Manuel, son algo más, ¿no? Que estructuras enyesadas de hormigón, de madera o de acero, lo físico que vemos. Hombre, el techo es lo que te cubre. Es justamente lo que te permite hablar también, en efecto, de una oficina o de un estudio de radio, pero especialmente el techo es un derecho. Y perdón por el rudulí, pero es verdad que tiene que ver directamente con el hogar. Justamente por eso hablamos de los sin techo, para referirnos a gente que no tiene casa. Y en ese sentido, oye, pues sinceramente, hoy por hoy yo creo que lo que habría que reivindicar, ¿sabes qué es? El derecho a la barraca, a la chabola. Porque ya la chabola y la barraca, lo digo un día después prácticamente de que se quemara un medio barrio de barracas en Barcelona, en lo que había sido la Perona, en lo que fue el Pont del Treball, en el que de pronto debajo vuelve a haber barracas. Pero yo estoy a favor del derecho a la barraca. ¿Qué pasa? Ya sé que es una mierda de solución. Hostia, pero es una solución. Si no me dejas tener una casa, si no me das, digamos, la opción de tener un sitio donde vivir, que quiere decir donde cocinar, donde ver la tele, donde follar, porque en efecto en eso consiste tener un techo, es tener vida. No, ¿por qué decimos, por qué preguntamos a alguien, ¿tú dónde vives? Y te dicen, vivo en tal, dando a entender que si no es ahí, en ese sitio que tiene una dirección, un número de calle y tal, si no es ahí, lo que hace no es vivir. Uno vive en su casa y lo que hace fuera de su casa, llámale como lo quieras, pero no es la vida. La vida es la vivienda, como su nombre indica. Pues hay gente que no tiene derecho a la vivienda. Pues lo que reclamo justamente es que se vuelva a eso que en otras épocas se tenía como derecho, que es de, oye, ya que tú no me das una casa, pues me la monto yo. Me la construyo. Y entonces me venía a la cabeza el 47, que aquí ha aparecido, que empieza con aquel momento en que en Torrebaró y en tantos barrios de Barcelona y de tantas otras ciudades, la gente se montaba a la chabola, pero que sabía que tenía que hacerlo antes de que saliera el sol, porque si cuando salía el sol aparecía la policía y tú no tenías la casa que acabas de construir con el techo, entonces automáticamente te la derribaban. Porque si tenías techo, tenías justamente derecho a estar dentro y por tanto es violación de domicilio. El caso es que esa película aparece justamente así, cuando de pronto llega la la policía armada, y la casa que estaban haciendo corriendo y deprisa durante la noche no la han acabado y entonces la hacen derribar. Es una escena muy bonita. Si no tenía techo, la policía derribaba la casa en la que habían estado trabajando. Escuchen. ¿Usted dónde es? Sevillano, ¿no? ¿Usted sabe la cantidad de criaturas que vemos aquí de todos los lados? ¿No le entra nada por el cuerpo? ¿Qué vas a hacer? Cumplir con la ley. Y la ley dice que esta construcción es ilegal, que tiene que tener techo antes del amanecer. Si no, hay que tirarla. ¿Esto tiene techo? Por favor. No tiene techo. Hay que tirarlo. No, por favor. Por favor. No, por Dios, por favor. Por favor, no lo haga, por favor. Usted no debería estar aquí, hermana. Por favor. Sí. Y la tiran. Manuel, ¿tienes otro título que va en la misma línea que el 47 o quizá uno de los títulos en que podría haberse inspirado el 47? No lo sé, si podemos dar. Oye, una cosa, esta película a mí me gusta mucho porque es muy bonita, pero es una película y un día como hoy, 19 de noviembre, a los 50 años de la muerte de Franco, vale la pena recordarlo. A mí esta película me gustó, pero allí lo que se oculta básicamente es quiénes fueron los que dieron la cara contra el franquismo cuando no la daba nadie. Y en buena parte eran comunistas, que de pronto han desaparecido de la película, no existen. Es más, nunca hemos existido. Y eso fastidia. A ver, a mí me gustan mucho las películas de indios, tú. ¿Sabes por qué? Porque no soy indio. Si fuera indio me gustarían menos. Entonces esta película me gustó mucho, pero digo, esto no fue así. Pero bueno, lo que decía esta cosa... La película. Sí, siempre agobiando. Es que... hay una película de Vittorio De Sica del año 59 que se llama El techo, que está obviamente en Filmin.
Y claro, yo no sé si quienes han pensado el guión de esto del 47 lo saben. Igual no, igual que es que corresponde a una época en que había ese principio de que si al amanecer no estaba la casa hecha, pues te la tiraban. Entonces hay una secuencia parecida, solamente que en este caso pasa en Roma. La película se llama El techo, es del año 51 y la dirigió Vittorio De Sica, al margen de que Marcel Barrera, que fue el director del 47, la viera, pero como curiosidad vale la pena, porque hablamos de techos y hay una película que se llama El techo, inevitable. Pobre desgraciado, no ha tenido tiempo de acabar. ¿Quieren callarse? Venga, déjenle acabar. Aquí todos se han construido una casa. ¿Acaso yo soy el tonto del barrio? Se acabó. Si no tomamos medidas, esto llegaría hasta Piazza Coloma. ¿Cómo van a entenderlo ustedes? Sí, como nosotros vivimos también. Venga, que tienen que empezar a derribarla. Apártense. Vamos. Podían haber llegado más tarde. Al menos el pobre hombre habría puesto la puerta. ¿Qué más da? Se habría encerrado dentro y ustedes no pueden entrar si hay puertas. Sería allanamiento de morada. De acuerdo, nos quedamos fuera, pero si no hay techo, ¿qué hace? Si no lo ha hecho antes de que lleguemos nosotros, no lo hace nunca, ¿no cree? Yo le había avisado que a las 8 en punto llegan los guardias. Tranquilo, que desde 1 de mes habrá vigilancia también de noche. Venga, vamos, vamos. Lo que pasa es que han pasado décadas, casi 70 años, de las vidas que retrata esta película de Vittorio De Sica, y el problema de la falta de techo sigue ahí, Marta. Totalmente. En primer lugar, yo quiero decir que estoy muy de acuerdo con el análisis de Manuel sobre el 47, sí. Lo comparto completamente. Y respecto a lo que tú me preguntas ahora, pues es verdad que el techo como falta de techo yo creo que es uno de los grandes problemas de hoy, el derecho a la vivienda, al que el gobierno no le pone solución y que tiene un montón de manifestaciones alarmantes, los sin techos, los desahucios, los jóvenes que no se pueden emancipar porque el precio de la vivienda es cada vez más elevado, y algo que a mí me preocupa muchísimo, que es el fantasma de la ocupación como ariete que utiliza permanentemente la derecha mediática para inocular miedo, que en el fondo lo que está revelando es esa pugna entre el derecho fundamental a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, que es el que en último término funciona en el capitalismo, ¿no? Hay muchas películas y muchos libros buenísimos en los últimos tiempos sobre estas cuestiones, pero yo tengo que decir que mi preferida entre todas estas películas es una que tiene ya 10 años, que es Techo y comida, de Juan Miguel del Castillo, con una Natalia Molina absolutamente sensacional. Rocío, el juzgado ha señalado ya la fecha del lanzamiento. Eso significa que tendrás que irte de casa. ¿Pero cómo va a hacer eso? ¿No se puede reclamar o hacer algo? Has venido un poco tarde. Pero usted es abogado, usted puede hacer algo, ¿no? Tendrías que haber venido antes. A estas alturas no se puede hacer nada. Así es la ley. Tendrás que irte del piso antes del 2 de julio a las 10:45 de la mañana. Lo mejor será que vayas buscándote otro sitio. No puedo hacer nada para ayudarte. Lo siento mucho. Charo, ¿puedes venir para acompañar a la chica? Es buenísima esta película que tú también habías apuntado. Es Natalia de Molina, Natalia de Molina. Que me confundí. Tú también apuntabas este título, ¿no, Manuel? Sí, claro, es lo más pertinente, bien. La coincidencia no es casual y creo que en el fondo advierte que estamos en conexión, Marta, no lo podemos evitar. Hasta en la Capilla Sistina, en la Capilla Sistina estamos ahí conectados con los dedos y tal. No, es bonita. Sí. Y no es la primera vez que aquí hablamos nosotros de desahucios, Marta. No, sobre los desahucios hay otra peli muy, muy apreciable de la que ya hemos hablado aquí, que es En los márgenes, de Juan Diego Boto, y una muy reciente, La duda, de Daniel Guzmán, que como dice Manuel, siguen echando en el cine, ¿no? En el cine. Y aquí yo rompo lanza por una de mis batallas actuales, ¿no? Filmin es sensacional, nos encanta, nos gusta muchísimo, pero tenemos que volver a los cines. Vayamos al cine. Tenemos que vayamos al cine. Yo milito mucho últimamente en esta vuelta a los cines, y a veces me da un poco de depresión porque me encuentro como que soy la persona más joven. Bueno, esto me deprime y a veces me anima. Te anima. Incluso, sí. ¿no? Pero así en términos culturales generales me deprime un poco. Y no creo que sea ya un asunto del precio de la entrada, porque hay fórmulas para ir al cine por 2,50 pesetas, dependiendo de los días, ¿no? Entonces, pues nada, yo el otro día estuve viendo La deuda, y la película trata, entre otros, del tema de esos bancos que se quedan con los pisos, cuenta la historia de un hombre que se ve metido en un mundo oscuro y delictivo
para poder salvar una deuda, que es la que su abuela tiene con el banco para conservar su casa de toda la vida. Hay que tener en cuenta que la abuela es una mujer nonagenaria y que este tipo de cosas suceden todos los días y para mí nos están enfrentando a la pregunta de qué significa ser humanos, qué nos importa, cómo podemos permanecer indiferentes frente a todo eso y cómo los parias de la tierra reaccionan políticamente frente a las injusticias que surgen pues a diario. Pues escuchamos un fragmento de La deuda, que es una película dirigida por Daniel Guzmán. Hijo, ¿qué haces aquí? Me han dado unos días de permiso. ¿Qué tal estás? ¿Has cenado? ¿Y tú? Yo no. Han venido unos señores y nos han dicho que nos tenemos que ir en 8 días de la casa. No, de eso nada. Tú no te vas a ir de aquí, confía en mí. Vamos a seguir después de esta pausa porque Marta ha traído una lectura y la queremos hacer con calma a la vuelta. ¿Tú has oído un taladro? ¿Has escuchado un taladro tú, Manuel? Bueno, yo a veces oigo voces y esto, vale. Pero en taladros no. Es que yo he escuchado un taladro y he yo pensado... También. Yo he recordado ese voces. día que tú y yo estábamos juntos y que tuvimos hasta que cambiarnos de estudio y he pensado a ver si nos está pasando lo mismo. Sí. Vale, nada. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. En el falso techo tocando cables, algunos pinchan, otros dan calambre. En el falso techo pensando en decisiones, las que toman. Seguimos con Marta Sanz, con Manuel Delgado, hablando de techos y decía antes de irnos que Marta ha traído una lectura para esta mañana. Sí, yo he traído un poema de Amarilla para leeros, que hoy se lo voy a dedicar a Manuel Delgado, porque como ha sido un poco picajoso, así se ha crecido él solo. Sí, porque nosotros no le hemos dicho nada. Claro, pues yo, Manuel, te dedico este poema. Venga, va. Ayer 2 mujeres se suicidaron en Barcelona. Iban a ser desahuciadas de su casa. Su cuerpo, sin su casa, carecía de sentido, como todos los cuerpos. Incluso esos cuerpos que acotan un espacio y cultivan un jardín en el centro de la calle. Me duele, me haces daño, no puedo entender tus golpes ni tu ensañamiento, dijeron las mujeres. El golpe de intemperie les mueve la mano que ejecuta una violencia personal pegada al cuerpo. El cuerpo y sus tristezas, su imposibilidad, generan cicatriz con la techumbre y con todo lo que queda entre cielo y tejados. La sala de los juicios, las diputaciones, las comisarías, los abrevaderos, los cuartitos de la asistencia social, los establos, los papeles de periódico, las sucursales bancarias, las plantas de interior, el píxel y su putísima madre. Todo en el queloide y en la exacta percepción de lo amarillo. Luego, la muerte de estas mujeres también habitará nuestra casa y madurará en nuestros pulmones. Se volverá contra nuestra alegría a cualquier precio. Ahí reside mi esperanza en el género humano. Ayer 2 mujeres fueron asesinadas en Barcelona. Un poema del libro Amarilla sobre los desahucios, que es lo que acaba de leer ahora Marta, pero pensando mientras escuchaba, Manuel, que hay quienes no tienen ni piso ni casa de los que ser desahuciados, que son los que, y hablábamos, los mencionábamos al principio, los sin techo, los que no tienen techo. Sí, es gente que vive encerrada fuera, porque no justamente se les niega el derecho a entrar, a tener un techo, se les niega el derecho no únicamente por razones administrativas o económicas, sino porque la vida les ha tratado así y les ha echado a la calle, donde en efecto pues constituyen un universo propio que tiene sus miserias, sus reglas. Seguramente tendrán alguna grandeza que desconozco, pero yo los tengo ahí. Yo vivo en Forpien, no es un barrio especialmente periférico, más bien cerca del centro, y están durmiendo en la puerta de casa. Y yo cuando llego cada noche, cuando salgo por la mañana, les saludo, buenos días, como si fueran vecinos, ¿sabes? Porque son vecinos. Sí. Son vecinos y no tengo nada que reprocharles. Y en cierta forma me siento orgulloso que tenerlos allí pues me permita pensar que algo
algo hago por ellos porque al menos no me quejo como otros vecinos. Pero cuidado, ya no son gente, digamos, con aspecto marginal, que vete a saber tú qué historia tienen detrás. Ahí entre esos vecinos que viven fuera de la finca, hay, por ejemplo, algo que creo que debe ser un matrimonio, porque duermen juntos, son toda una pareja en cualquier caso, pero son una familia. Y son una familia porque he visto a la mujer, por ejemplo, hablando por un teléfono móvil con una criatura que no sé quién debe ser. Si igual es su nieta, porque son gente mayor. Y eso está ahí. Y nos encontramos por la calle, nunca mejor dicho, porque es en la calle donde viven. A mí eso me parece un escándalo en general. Mira, yo tengo una solución para el tema de la vivienda, que es básicamente prohibir el mercado. Ya está. Ya está. Bueno, ya está. Solución drástica, ¿eh? Solución, oye, no es imposible. Sí, sí. Socializar el suelo. Sí, sí. Porque todos estos ayuntamientos así, tal, radicales, no han podido hacer una mierda porque el problema está básicamente en que el suelo es propiedad privada y que incluso aquel suelo que dicen que es público, en el fondo, también está privado o privatizado. Entonces, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Lo único que hay que hacer básicamente es expropiar todo el suelo. Ya está. Ya lo sé que es complicado, no me lo digáis porque me consta que tiene sus dificultades. Pero es una posibilidad. Joder, es que es la única, tú. Es que si no es una mierda, tú. Mira, bueno, lo que decía, es que yo he pensado en relación con los sin techo, hay tantas películas que tal. Entonces se me había ocurrido una que tiene como un sin techo como protagonista, pero un sin techo un poco singular, porque es el Joe McCrea, que es un director de cine supermillonario, que tiene mucho éxito, pero que le da por hacer cine social. Entonces se disfraza de sin techo para dedicarse a ir con ellos y tal y convivir para saber cómo viven de cara a hacer una película social. Y hay un momento que me parece muy bueno y muy pertinente, que es cuando se está vistiendo y su mayordomo le está ayudando y le hace una advertencia acerca de la pretensión que él tiene de hacer cine social. ¿Y a quién le interesa el cine social? Los dos habéis coincidido en varios títulos y uno ha sido Los viajes de Sullivan. Buenos días, señor. Buenos días, Barrows. ¿Qué te parece? No me gusta nada, señor. Será un disfraz, supongo. ¿Por qué no te gusta? Nunca me ha parecido bien caricaturizar al pobre y necesitado, señor. ¿A qué viene eso? Barrows no sabe lo de la expedición, señor. Voy a irme por el mundo a averiguar lo que es ser pobre y luego voy a hacer una película sobre ello. Si me permite decirlo, señor, el tema no es muy interesante. Los pobres conocen muy bien la pobreza y solo a los ricos morbosos puede parecerles interesante el tópico. Pero es que lo hago por los pobres, no lo comprendo. No se lo agradecerán, señor. Al contrario, les ofende la invasión de su intimidad y me parece que con motivo, señor. Además, estas excursiones pueden resultar extremadamente peligrosas. Yo trabajé una vez para un caballero que con 2 amigos también se disfrazó como usted y luego se fueron por ahí. Desde entonces no se ha sabido nada de ellos. ¿Eso fue hace mucho tiempo? En 1912, señor. Oye, déjame subrayar por si algún oyente o oyenta no se ha quedado con la historia. Esa pretensión de que haces cine social, oye, lo que te dice, la vida de los pobres no le interesa a los pobres porque la conocen perfectamente. La vida de los pobres le interesa básicamente a gente de clase media que puede disfrutar de que ha gozado de un momento de solidaridad viendo una película. Pero es verdad esto, ya muy en serio. En el fondo, lo que hay es lo que hay. Y no puedes hacer nada para redimirlo que no sea aumentar los dinteles de justicia social, cosa que hoy por hoy las películas no van a arreglar, por muy sociales que se pretendan. Yo había elegido precisamente también esta película porque a mí lo que... Sí, no, porque... Sí, habíais coincidido los dos en este título. No, porque esta película habla del tema muy indirectamente, o sea que tiene mérito especial la coincidencia. Sí, a mí es que lo que me interesa de esta peli es cómo representa la representación de la intemperie por parte de quienes no vivimos a la intemperie, ¿no? Y además me parece que hace un relato estupendo de la pobreza en Estados Unidos. Y a propósito de esto, a mí lo que me preocupa mucho son las visiones romantizadas de la intemperie, porque creo que hay veces que la falta de techo no se representa como una marca de precariedad o como un estigma, sino como un ejemplo de libertad. Los hombres y las mujeres que viven libres mirando las estrellas sin depender de una casa, ni de una hipoteca, ni material ni afectiva, ¿no? Esa forma de afectividad un poco nómada. Una película de la que también hablamos aquí en su momento, Los amantes del Pont Neuf, con estos dos vagabundos que se aman por los puentes de París. Y luego yo me he acordado de que hay personas que duermen en la calle que a menudo son territoriales y hacen de los espacios urbanos su propia casa, es lo que decía Manuel. Y recuerdo una vez en Londres, caminando, un homeless, y esta vez lo digo en inglés para que me entendáis, porque era en Londres, si no lo diría, yo iba caminando por la acera y me dijo, que estás pisando mi salón.
Y era una baldosa. El señor no tenía techo, pero tenía suelo, tenía territorio, no podía techar su suelo, pero el suelo ya sabemos que cuesta pasta por sí solo, como ha dicho Manuel, y cuando lo techas, pues ya es la releche. Mira, quería preguntarte a ti, Marta, por los otros tipos de techos, los techos que hay sobre nosotras, pero déjame porque hay alguien que ha llamado, un oyente, y que quiere hablar de los techos de hormigón, de los techos físicos. Lola, desde Alicante, muy buenos días. Hola, buenos días. Un placer hablar con vosotros. Cuéntanos. Pues mira, en mi caso, el techo de la vivienda donde vivíamos mis padres y nosotros, ¿sí? Recibíamos noticias de la familia. ¿Cómo? Te explico. Es que nosotros no teníamos teléfono cuando éramos pequeños y los mejores vecinos que teníamos, que vivían en el segundo, nosotros en un primero, sí tenían. Entonces nosotros a la familia le dábamos su teléfono y cuando nos llamaban, nuestra vecina golpeaba con su pie su suelo y nosotros teníamos un código Morse que sabíamos que cuando el techo nuestro sonaba es que alguien nos estaba llamando de la familia y ya salíamos a la escalera y nos decía, ¿es tu madre? Por mi abuela. ¿O es tu tía? Y era pues divertido, la verdad. Claro que sí, el código entre los vecinos gracias al techo. Está muy bien. Maravilla, Lola. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por hacer las mañanas muy amenas. Hasta luego. Bueno, todo lo que se oye de los vecinos de arriba en el techo, si lleva tacones, si se caen las canicas, si los niños corren, y los que te imaginas. Oye, sobre los otros techos, Marta, los techos que hay sobre nosotras. Bueno, hemos hablado, puede haber techos sólidos, visibles, gente que se queda sin techo, como ocurrió en Valencia hace poco y se quedan familias enteras desguarecidas, y luego hay otros techos que son aparentemente inmateriales, pero que se derriban con muchísimas dificultades. Hablamos de los techos de cristal de las mujeres en el ámbito profesional, de las personas a las que se les dice que han tocado techo y que, teniendo en cuenta sus condiciones físicas, mentales, sociales o económicas, ya no pueden aspirar a más. Entonces, frente a este tipo de techos, yo creo que hay dos maneras de operar. Hay una manera de operar que es una manera completamente salvaje, que es la manera del si quieres, puedes, como si nuestros éxitos y nuestros fracasos solo dependieran de nuestro empeño y de nuestra fuerza de voluntad, porque el mundo está bien hecho y el problema lo tenemos nosotras y nosotros. Y creo que hay otra manera menos salvaje de operar, que va elevando la altura del techo sistémicamente para que el techo no asfixie siempre a las mismas personas, a la gente sin recursos económicos, mujeres, personas humildes, gitanos. Entonces, por ejemplo, lo de dar becas para que los hijos y las hijas de la clase trabajadora puedan llegar a ser jueces y juezas, pues me parece una cosa estupenda. Eso está muy bien, se eleva ese techo, porque los techos que no son físicos, Manuel, los techos imaginarios son más difíciles de atravesar. Bueno, yo creo que en efecto las mujeres como colectivo son quienes más razones tienen para darse cuenta de lo que significa en efecto el techo de cristal, que quiere decir que tú miras hacia arriba y no te das cuenta de que entre ese arriba al que puedes creer que tienes derecho, tiene justamente algo que lo tapa, que es un techo que tú no ves pero que existe. Pero eso vale para tantas cosas. Si supierais, por ejemplo, cómo funciona la universidad, si supierais lo que es el meritaje y hasta qué punto no todo el mundo con los mismos méritos puede acceder a esos niveles superiores de los que el obstáculo principal es de vidrio y no se ve, pero está ahí. Yo te digo, en efecto, creo que la clase social es uno de los elementos fundamentales y repetitivos de esta limitación. Tú te das cuenta de que la gente que viene de donde vienes tú, hostia, no va a llegar, porque no está previsto, no se les espera. Nos ha quedado todavía hablar de la convivencia bajo el mismo techo, del quedarse embobado mirando al techo, pero tendrá que ser en otra edición. Bueno, pues hacemos otra edición, the second part. Exacto, no hay ningún problema. Nosotros nos lo tomamos con calma. Pues hasta la semana que viene. Un beso muy grande. Adiós, hasta Manuel. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ryan Pérez
Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Paradita, como todos los días. Paradita y carrerita por el pasillo. Para que haya una paradita siempre tiene que haber una carrerita previa. Bueno, pues un problema con la impresora, pero aquí está Brian Pérez es con lo que hay. Cosas que queremos destacar del programa de hoy. Bueno, cosas como, por ejemplo, buenas ideas, porque está la actualidad tan viva, lo venimos del boletín ahora mismo, como para que, por ejemplo, una idea fantástica sea contar las noticias en directo con música o hacerlas musicales. Como si fuera un musical. Hoy vamos a contar noticias cuyo guión podrían formar parte de una canción de este tipo. Absolutamente. Y de Satanás. Estaría bien quizá algún día contar las noticias a través de canciones, ¿no? O sea, Vale, empezando. Pensé por un momento, he pensado que querías contar las noticias cantando, como si fuera un musical. Como el musical, sí. Contarlas con canciones puede ser, como musical yo creo que es un aro del que no estarías dispuesto a pasar. No estaría dispuesta a pasar. Vale. Habría que buscar una canción para pues contar, por ejemplo, la salida de Cerdán. Ahora mismo la libertad provisional de Santos Cerdán. Bueno, ideas. Bueno, estaría libre de Nino Bravo, por ejemplo. Otra idea, los amaneceres. En el 638313466 los oyentes nos dejan historias maravillosas como, pues por ejemplo, un cumpleaños o la alegría del pago de una hipoteca que ayer por la tarde llegó a nuestro WhatsApp. Hoy mi amanecer va dedicado a mi marido. Cumple 50 años. Madre mía, llevamos más de media vida juntos. A la vez, este mes hemos terminado de pagar nuestra hipoteca. Después de 25 años. Con el pago de la hipoteca también es una manera de ver cómo pasan los años. Que se tienen que haber quitado de una buena forma. La firmas cuando tienes 25 y la dejas de pagar cuando tienes 50. Sí, una cosa que así ya prácticamente ahora ni se lleva, porque ya ahora es tan difícil ponerte a firmar una hipoteca. Exacto. Bueno, una maravillosa historia también en nuestro WhatsApp. Y hablando de hipotecas, pues hasta hace un ratito hemos hablado con Marta y Manuel en el Rincón y la Esquina de techos. Una ocasión que ha aprovechado Manuel para reivindicar las chabolas, porque es importantísimo tener un techo, aunque no sea el más decente. Y hoy por hoy yo creo que lo que habría que reivindicar, ¿sabes qué es? El derecho a la barraca, a la chabola. Ya sé que es una mierda de solución. Hostia, pero es una solución. Si no me dejas tener una casa, si no me das, digamos, la opción de tener un sitio donde vivir, que quiere decir donde cocinar, donde ha sido ver muy bueno tele, el tramo del techo, del rincón y la esquina. ¿Y a partir de ahora qué? Maravilloso. A partir de ahora, pues casi hay que ponerse en silencio como canta Drexler, porque tenemos dos pedazos de historias. Por un lado, Pepe Rubio, que ya está preparadito para contarnos el viaje de ida de José Antonio Labordeta, inclasificable, profesor, cantante, poeta, político, de todo. Una persona que se definía sin más, por cierto, que ya lo puso de moda decir que era sin más. Y 50 años en la cocina son los que celebra Martín Berasategui, al que también pues nos contará otro inclasificable pues lo que ha vivido en estos 50 años. Dos personajazos a partir de ahora y hasta que terminemos, Brian, gracias. Hasta ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure a Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Es la hora de viajar una vida con Pepe Rubio. Hola, Pepe. Hola, muy buenas. ¿Quién es el viajado de hoy? Pues alguien muy querido y de quien nos ha hablado muchísimo Luis Alegre, José Antonio Labordeta. El día de su muerte, Emilio Lacambra, dueño del mítico restaurante Casa Emilio de Zaragoza, le rindió un bonito homenaje al desvelar un secreto de Labordeta. Si un mendigo se le acercaba en la calle para pedirle dinero, lo enviaba a comer a Casa Emilio y corría con la cuenta. Cuando se lo conté a mi madre, ella, fascinada, me dijo: «¿Pero cómo se puede ser tan bueno?» Y tú lo que quieres hacer hoy es responder a la madre de Luis Alegre por qué era tan bueno José Antonio Labordeta. Exacto, además de un hombre bueno, todo el mundo dice que tenía una empatía brutal. ¿Por qué? Responden sus tres hijas, Paula, Ángela y Ana Labordeta.
Él sufría con los que sufrían, se alegraba con los que le pasaban cosas buenas. Yo creo que, como él dice, es un niño de la guerra. Y entonces yo creo que la empatía viene del sufrimiento de la infancia, ¿no? El que pasa una posguerra, pues o es empático o algo le pasa en la cabeza, ¿no? Y hay una anécdota de un guardia civil que le contó que estaba su mujer ingresada en el Hospital Miguel Servet y que lo adoraba a Labordeta y que lo adoraba. Y mi padre pues no pudo por menos que se presentó en el hospital en la habitación para saludarla y estar con ella. Era un hombre que le gustaba mucho escuchar, era un hombre bondadoso. Yo creo que era un hombre muy poco tramposo en el sentido de se le ponía una cámara o se le ponía un micrófono y era exactamente igual que si estuviera en el comedor de casa, ¿sabes? Y saludas al Matías con 3 años de paz. Labordeta era como de la familia. Y hay 2 personas claves en su infancia y adolescencia que explican por qué, además de ser bueno y empático, era culto y comprometido. Su padre, con el que tuvo algún desencuentro, y su hermano Miguel Labordeta, gran poeta periférico de la generación del 50. Yo creo que el referente de mi padre fue más su hermano Miguel que su padre. Miguel, que es un hombre, bueno, es uno de los mejores poetas que ha habido en Aragón y yo creo que en España, tiene una gran biblioteca en su casa. Y desde pequeño a mi padre le deja entrar en esa biblioteca y le va dando libros para que él se vaya metiendo sobre todo en la poesía. Su hermano Miguel sí que le marcó mucho, pero yo creo que también su padre era un hombre muy culto, era un hombre muy humanista, ¿no? En esa casa había muchos libros y mucha gente muy interesante, ¿no? Luego, con todo ese contraste de vivir al lado del mercado central, que era la tierra pura, ¿no? Que era la vitalidad. Dulcemente educado. De referentes tiene a su padre y a su hermano, los 2 Migueles, pero también el espacio donde crece. Crece en el colegio vivienda que tenían sus padres en el centro de Zaragoza, entre los olores del encerado y los del mercado. Así nos lo recuerda el propio Labordeta y lo ve hoy nuestra compañera de Radio Zaragoza, Eva María Pérez. Palacio enorme, un caserón. Para mí era como vivir en un transatlántico, donde podías inventar todo lo que tú quisieras, y frente a mi casa estaba el mercado central, no sé, una isla divertida donde vendían pescados y verduras y todas esas cosas, ¿no? Una placa en la puerta del número 1 de la calle El Buen Pastor revela que esta casa no es una vivienda cualquiera. El nombre de Miguel y José Antonio Labordeta están grabados en un cobre oscuro que pega con la puerta de madera. Al fondo, la vista que el cantautor y político aragonés describía tantas veces, el mercado central, que ahora vive su versión más moderna, mezclando los puestos de siempre con los bares de tapas de ahora. Hemos envejecido desde que Labordeta pasó su infancia y juventud en esta casa, y también nos hemos vuelto mestizos. Los aragoneses son en este barrio de muchos colores y de muchos lugares. Desde aquel balcón donde el abuelo veía Zaragoza, ahora se puede ver además un trocito de mundo. Yo regresaré a la casa de mi padre. Qué maravilla, ¿no? Debía ser vivir en un colegio. Y en el centro de una ciudad con toda su vida. Tras la muerte de su padre, el joven José Antonio Labordeta se empapa también de la noche zaragozana junto a su hermano Miguel en el mítico Café Niquel. Paula y Ángela Labordeta. Como dice mi padre, ¿no? Ahí se hablaba de todo excepto de poesía. Eso lo decía porque tenía mucha sorna. Imagino que hablaban de mucha poesía, de mucha literatura y de mucha política. Ahí conoce a grandes poetas. Que era un grupo, bueno, de gente locos poetas que estaban en esa Zaragoza gusanera que decía mi tío de los años 50 y 60. Entonces, por ahí mi padre coge un filón cultural muy importante. Loca de calles locas, solitaria, con plazas deslumbradas y paisajes al borde del silencio. Pero no solo de Zaragoza vive Labordeta. Poco a poco va conquistando Aragón. Y primero fue el norte, el Pirineo, Canfrán, que en tiempo de dictadura olía a libertad. Paula Labordeta y desde Canfrán nuestra compañera de Radio Jaca, Cris Pérez. Para él es muy importante. Cuando se asomaban a ese túnel veían una luz al fondo y aquello era Francia, ¿no? Era la libertad. Estoy paseando frente a la estación de Canfrán. Detrás de mí, seguramente lo escucháis, la carretera, la que sube a Francia y la que sube también a las estaciones de esquí. ¿Cuántas veces pasearía por aquí Labordeta? Su infancia y su adolescencia estuvieron estrechamente ligadas a este entorno. Además, después, Labordeta se convertiría en el mayor defensor de la reapertura de la línea internacional del ferrocarril de Canfrán. Claro que también es verdad que la estación que entonces veía Labordeta era una estación más destartalada, más descuidada, con mucho misterio y también con muchas preguntas. Polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta, al norte los Pirineos,
esta tierra es Aragón. Tenemos ya al José Antonio Labordeta, bueno, empático, culto, sociable, viajero, pero ¿tiene edad de enamorarse ya o todavía no? Bueno, tranquilidad, paso a paso, filosofía labordetiana. Llega a la universidad. Por contentar a su padre empezó Derecho, pero terminó en Historia, que era lo suyo. Y en los ratos libres, haciendo teatro, conoce a Juana de Grandes, Ana y Paula Labordeta. Mi padre, no sé, no era el director, pero debía de tener ahí. Y entonces como que le hacen una prueba y dice, mi madre era muy guapa, pero entonces mi padre dice, me gusta tu voz, estás acatarrada, ¿no? Y entonces le dijo mi madre, no, esta es mi voz normal. Y bueno, pues ahí surgió el enamoramiento, el flechazo. Mi madre dice que era un poco pedante, ¿no? Y mi padre le mira y piensa, luego lo cuenta, dice, con esta mujer me casaré. Amor, esperanza, Y Juana de Grandes se convierte en la mujer de su vida. Y se casan. José Antonio Labordeta empieza a dar clases en el colegio familiar, pero su hermano Miguel le recomienda que haga oposiciones. También las hace Juana. Y el primer destino fue el Instituto Ibáñez Martín de Teruel. José Antonio Labordeta y Paula Labordeta. Llegamos a Teruel, bajamos de Teruel con las maletas, no había taxis ni había nada, subimos andando y lo primero que vimos un hotel. Quedamos a dormir y a la mañana siguiente el dueño del hotel me preguntó, bueno, ¿y ustedes qué son? No, pues somos, dije, funcionarios, ¿no? De educación. Y dice, pues entonces tendrán que marcharse de este hotel porque no podrán pagarlo. Y evidentemente tenía toda la razón del mundo el director. Entonces se fueron a un hostal donde fueron muy felices. Mi madre lo recuerda con mucho cariño, aunque era un sitio oscuro, pequeño. Y se fueron allí, pero mi madre, claro, se queda embarazada. Y ya mi madre ve aquello y dice, uy, esto va para largo. Dice, vamos a buscarnos una casa, y es ya cuando se busca la casa y se están 4 años ahí en Teruel. Casarcillas de viejas. Y cumplieron el dicho de que a Teruel llegas llorando y te vas llorando. Pero ahora lo importante es que dejaron de llorar y se quedaron 4 años. Lo primero, por el ambiente. Ángela y Paula Labordeta. Hay 2 personas fundamentales que son Eloy Fernández y Pepe Sanchís, que son los que le arropan en ese empezar a caminar y empezar a cantar. También de otra persona que no se nombra, que es el profesor Cebeira, que también tuvo con él mucha amistad. También conoce a Joaquín Carbonell, una unión de personas que de repente aparecen en Teruel y crean algo muy bonito que sigue en el tiempo. Y ya no se dejan de la mano en toda su vida. Que eres así, humilde y servidor, porque nunca has pensado en gritar tu dolor. Primero los amigos y lo segundo. Teruel despertó al poeta y al cantautor que José Antonio Labordeta llevaba dentro. Y de Teruel es su primer disco, Andros, Ángela y Paula Labordeta. Cuando él llega a Teruel en el año 65 es cuando se da cuenta que Aragón es mucho más que Zaragoza y que Canfranc, que es lo que él conocía, era una zona mucho más aperturista porque tenía Francia al lado. Entonces cuando llega a Teruel se encuentra el Aragón desolado, el Aragón de los leñeros, el Aragón de los masoveros, el Aragón totalmente desperdigado. Aragón toca a poco más de 25 soledades por kilómetro cuadrado. Cada cual campa libre en el hueco que le tocó en suerte, un poco perdido, un poco solo en general. Porque una de las peores heridas de esta piel sin curtir es la emigración, la de esos habitantes que antes de sentirse definitivamente abandonados deciden ellos, antes, abandonar sus pueblos y dejarlos vacíos. Ahí es cuando él se da cuenta de que puede alzar la voz por la gente que no puede a través de la canción. Hijos que van hacia Francia y otros hacia la ciudad de Miguel le dice que va bueno y Pariola del Julián. Teruel cierra el ciclo aragonés de Labordeta. Su alma territorial está completa y se va llorando de Teruel para volver a una Zaragoza de los años 70 en plena ebullición política, social y cultural. Son los años de la revista Andalán, de la represión y la censura, de los míticos conciertos del Teatro Principal en 1973 y de la Salle en 1976, del canto a la libertad. José Antonio Labordeta y sus hijas Ana y Paula. El recital de la Salle, un recital muy duro, muy bronco, y a la salida pues hubo bastantes hostias aquella tarde. Él decía muchas veces que no sabía si al terminar el concierto llegaría a casas. Porque la libertad era mucho más fuerte que el miedo. Queremos una tierra que ponga libertad. En una noche de Navidad estoy en Villanueva, me viene la estrofa de habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Esa canción es una canción de lucha, ¿no? Es una canción de lucha. Y yo muchas veces cuando la canto en homenaje a aquellas gentes que están luchando, en la memoria de ellos que han luchado por la libertad toda la vida y que al final pues les ha llevado por delante. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
Canto a la libertad de Labordeta, que es uno de los grandes himnos de la transición, emociona cada vez que lo escuchas esta canción. José Antonio Labordeta ya había conquistado a su público, seguía con sus clases de historia, pero da un paso más en su compromiso a la política. Crea con un grupo de afines el Partido Socialista Aragonés, el PSA. Consiguen un diputado en la Corte Constituyente del 77 y nace el nacionalismo aragonés. Ana Paula y Ángela Labordeta. Mi padre siempre se ha metido en todas las salsas. Es decir, mi padre era incapaz de decir no a nada, a donde le llamaban, ahí iba, ¿no? Yo quiero estar, ¿no? Yo no me quiero ir, yo quiero estar, pero también quiero que vosotros me escuchéis, ¿no? Es el nacionalismo aragonés, es no estar fuera, sino estar dentro y formar parte de la democracia y de esa España en la que pertenecemos. No me toques Canfrán, no me toques mis Pirineos, no me toques la Sierra de Albarracín, es decir, hay un sentimiento muy pegado a la tierra. Somos como la humilde adoba. Pero ¿cómo podía hacer tantas cosas José Antonio Labordeta? Pues por varias cosas, por talento, por su filosofía de vida y sobre todo por Juana de Grandes. Ángela, Paula y Ana. Mamá dice, yo le enseñé a tu padre la familia y vuestro padre me enseñó a mí a los amigos. Sin Juana de Grandes, Labordeta hubiera sido Labordeta, evidentemente, porque tenía ese algo, esa magia, pero a lo mejor hubiera sido otro Labordeta. Mi madre siempre le bajaba los pies a la tierra, ¿no? Cuando venía de un concierto o de lo que fuera, mi madre siempre le decía, oye, que yo doy 8 horas de latín y a mí nadie me aplaude. La generosidad de mi madre es que no tiene precio. La fidelidad de mi madre hacia mi padre no tiene precio. Mi madre siempre ha tenido los pies en la tierra, que eso a mi padre le ha venido muy bien también. Porque no nos ven hablar. A final de los 70 y primeros 80 tenemos a Labordeta por todas partes, la verdad. Pero alguien creyó que podría ser el Sabín aragonés y en 1985 él deja la enseñanza para dedicarse en exclusiva a la música con luces, bandas y grandes conciertos. Y no. Esta decisión de convertirse en gran cantautor de masas la escoge en el momento peor, es decir, en el momento que los cantautores van de capa caída. Nos quieren transformar un poco en algo modernillo, ¿no? Claro, mi padre modernillo pues es otra cosa sí, pero esto no. Esa fue una etapa un poco dura para mi padre. Yo recuerdo un concierto aquí que fue bastante triste porque estaba medio teatro solamente lleno. Y eso fue muy duro para mi padre. ¿Y se retiró Labordeta tras la crisis de los cantautores? Eso nunca, volvió al pequeño formato junto a su guitarrista inseparable Javier Inglés. Y nos tocaba cada cosa increíble, ¿no? Pues por ejemplo, en la plaza del pueblo tocar encima de un remolque que aún había que estar escobando la paja que le acaban de traer del campo, ¿no? Y la electricidad, por ejemplo, pues en la casa de al lado la señora María soltaba lo que era el enchufe de la lavadora y conectamos el equipo sonido. Pero claro, hasta el propio José Antonio decía, ¿pero dónde vamos por aquí? Pero si este pueblo se existe porque viene aquí, pero ¿quién me conoce aquí? Pues claro, cuando llegabas allí, claro que lo conocían. Y le tenían un cariño tremendo. Más de una vez veías a la gente llorar, porque lloraba de emoción, es que era plena emoción. Bajan hambre y soledad. ¿Y qué saca de la crisis musical a José Antonio Labordeta? Pues la televisión. En los 90 le ofrecen hacer Un país en la mochila. Su productor fue Emilio Guzmán. ¿Quieres un poco de vino de pitarra? Hombre, como no, siendo de pitarra, sabes que... Es que el profesor era una maravilla. Había momentos que a Labordeta lo dejábamos en medio de un monte y luego lo recogíamos desde otro punto lejano. Y el hombre se pegaba unas caminatas que a veces cuando llegaba al sitio no nos encontraba. Y decía, pero bueno, y que me dejéis solo. Viajar, seguir conociendo este país, hablar con la gente. La señora que vendía en una pequeñita tienda de ultramarinos, la señora que tenía una fonda y hacía una comida. Eso a mi padre es que le rechiflaba. La televisión lo salva, tiene gran éxito y España entera conoce a José Antonio Labordeta. Y tras el éxito televisivo llega la política en el Congreso de los Diputados con la Chunta Aragonesista en el 2000 con la mayoría absoluta de Aznar, Luis Alegre, Ana y Paula Labordeta y Uxue Barcos. Él me contaba que cada vez que se cruzaba con José María Aznar, amagaba con saludarlo, pero Aznar ni siquiera le miraba. Coño, que a ver si no pueden hablar aquí. A la mierda, joder. Hombre, él no se sentía muy orgulloso de ese momento, ¿eh? Para que mi padre saltase así, la situación tenía que ser muy desagradable. Yo vivía con él en Madrid, nunca había visto que a mi padre lo insultaran en ningún momento
Y sin embargo, en esos años sí que ocurrió lo que yo nunca jamás había visto, ¿no? Insultarle por la calle. Lo que pasa que mi padre, yo creo que, aunque lo pasó mal, en Madrid lo disfrutó. Disfrutó, aprendió, hizo amigos. Pues yo creo que era sobre todo un hombre muy convencido de sus posicionamientos, ¿no? Tenía las cosas muy claras, incluso en los momentos más difíciles. Él seguía muy convencido y muy aferrado a sus convicciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando el futuro venga con nosotros a tomar café? Labordeta, que estuvo como diputado en la última legislatura de Aznar y la primera de Zapatero y que batió todos los récords de propuestas. Pero su gran momento no fue el a la mierda, sino cuando en el debate sobre la guerra de Irak le respondió a Aznar con un poema de su hermano Miguel, histórico, Ángela y Ana Labordeta. Él siempre que podía sacaba a su hermano Miguel en cuanto podía. Le dijo, como sé que le gusta la poesía, voy a leerle este poema, ¿no? Asesinaos si así lo deseáis. Exterminaos vosotros, los teorizantes de ambas cercas, que jamás asiréis un fusil de bravura. Asesinaos, pero vosotros, los inquisitoriales azuzadores de la matanza. Pero dejad tranquilo a ese niño que duerme en una cuna, al campesino que nos suda en la harina y el aceite. Palabras para cantar. Y cuando deja el Congreso llega la enfermedad, el cáncer. Pero José Antonio Labordeta no paró. No sé si la palabra no sé si es reinventarse, pero lo que hace es no dejarse caer una vez más. Él hasta el último momento quería que los amigos le fueran a ver, hasta el último instante quería vivir. Él yo creo que nos engañó siempre, tipo muy listo y era un tipo muy generoso en la enfermedad, igual que fue muy generoso en su vida. Lo único donde hubo suerte es que no tuvo dolor. Tenía mucho coraje y escribió muchas veces en los box de urgencias, y cuando el pregón del Pilar mi madre no quería porque era un momento de mucho bajón. De parte del señor alcalde de esta inmortal ciudad de Zaragoza, se hace saber que hoy se inician las festividades en honor de Nuestra Señora, la Virgen del Pilar. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros. Y el 19 de septiembre de 2010 muere José Antonio Labordeta. Y en su funeral se demostró, y citó a su amigo Luis Alegre, que España lo adoraba, pero Aragón lo amaba. Así lo recuerda con emoción Ana Labordeta. Bajábamos en taxi, mis hermanas, mi madre y yo, y de pronto, claro, era septiembre, íbamos con las ventanillas del taxi bajado, hacía calor, y empezamos a oír por las ventanas de la calle el canto a la libertad. Y cuando nos proponen que el féretro llevarlo a la aljafería, nosotras tampoco éramos conscientes. Y estuvo ahí pasando gente durante horas y horas y horas y horas, y con un respeto y un cariño muy, muy impresionante. Y luego viene el coche y se lleva el féretro. Ay, es que son cosas que no recordaba hace mucho tiempo. Ya era de noche y la aljafería estaba llena de gente. Y ahí nos pusimos a cantar mientras el coche se iba hacia el cementerio. Queremos una tierra que ponga libertad. Han pasado 15 años de eso y escucharlo emociona una barbaridad. Muchas gracias también a sus tres hijas, la actriz Ana Labordeta, la escritora Ángela Labordeta y la directora de cine Paula Labordeta, que hizo este magnífico documental sobre su padre Labordeta, un hombre sin más, y a Luis Alegre, que es siempre su amigo del alma, ¿no? Y también quiero decir que desde entonces en Zaragoza, el Día del Pilar, se canta el canto a la libertad para el principio de la fiesta y se cierra con el Somos. Desde entonces, gobierne quien gobierne, esté quien esté. Himnos de Aragón. Gracias. Hasta luego. Todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hoy por Hoy Magazine.
El premio al Mentor Chef Award esta noche es para... Son muy majos, unas personas de aquí, de toda la vida, trabajadores. Sí, trabajadores. Ha tenido mucho éxito y valen mucho. Una estrella Michelin es para... Él es un chico muy majo, que conocido por todo el mundo desde muy pequeño. A mí me parece que es una buena persona. No sé, me desprende eso. No sé, a mí me parece... Y un grandísimo cocinero, si no, no llegaría donde ha llegado. 2 estrellas Michelin para... Desde luego es un personaje. Parece que llama la atención y que merece la pena. Cada vez que aparece en la tele siempre deja marca. Además lleva el nombre de Donosti por todo el mundo, ¿no? O sea que, bien, es un empresario, encima puestos de trabajo, pues ¿qué más queremos? Martín Berasategui. El Club Ayar, Martín Berasategui. Martín Berasategui. Martín Berasategui Olazábal, cocinero. Ser Podcast. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak... Profeta en casa, admirado y respetado fuera, la historia de Martín Berasategui es en buena medida la de la cocina de nuestro país, la que explica un modo de entender la vida desde el esfuerzo y el placer de pelearla y comérsela a bocados hace ya la friolera de medio siglo. Martín Berasategui, buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estáis? Yo muy bien, ¿y tú? Bien. Emocionado. ¿Cómo llevas las celebraciones y las conmemoraciones? Pues me doy cuenta que me estoy haciendo ya mayorcito, disfrutando y viéndolo desde los sitios que quiero, donde quiero y con quien quiero. Al final ha sido una vida de alegría, de pasión, de entusiasmo. Llevo 50 años desde que empecé como aprendiz. Ahora, 50 años más tarde, soy el eterno aprendiz y más aprendiz que hace 50 años. Y bueno, no podía soñar en absoluto nada ni un poquito de lo que me ha pasado. Y la verdad es que no escatimé una gota de esfuerzo, no tuve problemas en dejar la sangre para conseguir los objetivos que yo quería. Y al principio pues empecé como aprendiz, Ángeles, sí. pues porque mis padres y mi tía pues me inculcaron desde niño pues que para ellos y para ellas no había profesión más bonita que transportar felicidad desde lo que les gustaba y lo que les chiflaba. ¿Tienes la sensación, Martín, que desde que empezaste de aprendiz con tu madre y con tu tía, ahora ha pasado todo muy rápido? O sea, cuando miras atrás dices, si hace 4 días yo era el aprendiz. Sí, y pienso que parece que ha sido antes de ayer, pero es que ha sido todo tan bonito. Detrás de todo ha habido tanto trabajo, tanto garrote, tanta actitud y tanta fuerza, y que he tenido la suerte de tener una familia increíble. Yo vengo, como bien os digo, con unas hermanas y unos hermanos increíbles. Yo soy el más pequeño de todos, te digo de pequeño de estatura y de todo. Y luego una mujer que es el 50% del éxito mío, luego tenemos una hija que ha sido lo mejor que hemos podido hacer, luego un yerno que es el yerno que todo el mundo quisiera, y luego tengo 2 nietitos, Ángeles, Jara y Lucas, que son la sal de mi vida. Y esos son los que no conozco, Martín. Oye, una cosa, tienes que escaparte. Ya, eres muy trabajador, eres buena persona, grandísimo cocinero, una de las personas que ha puesto en el mundo, y lo escuchábamos antes, a la ciudad de San Sebastián. Es raro caer bien a todo el mundo. ¿Tú cómo te lo explicas? ¿Qué le das a la gente? Pues doy cariño, no existe el yo en mi vida, es el nosotros, pero es la educación que me dieron en casa. El ego es la mayor traición de todas las profesiones, y el ser buena gente me ha salido rentable. Soy el más luchador y el más trabajador que puedas tener delante. Y a todo el mundo le inculco que todo es posible y que ser optimista es importantísimo y que todo se logra, pero que hay que entrenar. No podemos sacar medallas de oro olímpicas de natación en las Olimpiadas del año 2028 sin tocar el agua. Es imposible. ¿Y cómo has conseguido o cómo ha conseguido la gente de tu entorno? Porque, Martín, podrías tener un ego que no cupiera en el estudio donde yo estoy ni donde estás tú. ¿Cómo has conseguido que eso no haya sido así? Es que mis padres no me lo perdonarían. Mi padre era aprendiz de carnicero con los padres de la familia Gabilondo. Sí. La sabiduría de las paredes de aquella calle Churruca es la sabiduría que llevó mi padre a mi casa, y que mis padres y mi tía me educaron esa sabiduría.
y yo quería ser lo mismo que ellos y crecí ante las dificultades porque no había escuelas, no había universidades, pero había una sabiduría en ese bodegón que era increíble, y encima si tienes la suerte de aprender con tus padres y con tu tía, y luego a nosotros nos vino la mala suerte por un accidente en la salud de mi padre, sí. Y trabajé duro. Se sentaron mi madre y mi tía cuando yo tenía 15 añitos delante mío y me dijeron: Martín, mañana a las 8 de la mañana con nosotras, y así empecé, de 6 días a la semana y un día de descanso semanal, y como yo soy buscador permanente de novedades, pues al final conseguí que sin cumplir 17 años trabajaba 6 días a la semana, y el día de descanso semanal me levantaba a las 4:30 de la mañana y a las 5 de la mañana me llevaban al lado de la Catedral de Bayona para aprender pastelería, bombonería, y luego a otros pasteleros, a otros charcuteros, a otros cocineros y cocineras, y así estuve, menos el año y medio que estuve en la mili, durante 12 años sacrificándome, entendiendo que hay 4 cosas fáciles en nuestro oficio, que es comer, beber, hablar y engordar. Entonces, si querías llegar lejos, tenías que soñar en grande, pero trabajar muy duro. Has dicho una cosa ahora, soy un buscador incansable de novedades. Una de las cuestiones que yo creo que sostienen 50 años de trayectoria es la obsesión y el amor por una actividad que en tu caso es la cocina, ¿eh? Sin ese amor y esa obsesión por la gastronomía, pero sobre todo por investigar y por descubrir, ¿tú crees que hubiera sido posible llegar a estos 50 años en una cocina con tanta exigencia? O sea, no perder esa pasión en ningún momento. Es que nunca he perdido la pasión, justo lo contrario. Pero también he tenido muchísima suerte, porque a la vez que yo estaba aprendiendo con 15 añitos, sí, cocineras y cocineros estratosféricos, que todo el mundo conocéis, el gran Carlos Arguiñano, sí, Luis Irizar, Juan María Artac, Pedro Subijana, todos los grandes, Hilario Arbelaiz, todos estaban... indistintamente de que uno quería cocinar mejor que el otro, creyeron en el éxito del trabajo en equipo, y gente impresionante de otro planeta, pues yo les miraba y yo alucinaba, increíble. Son amigos, son cocineros irrepetibles y han hecho una obra cada uno de ellos impresionante, y ahí es donde empezó todo, ¿no? Entonces eso te hace ser competitivo. Sin ellos no se entendería el Martín Berasategui, lo digo porque les has citado a todos ellos como referente, ellos forman parte de lo que luego se llamó esa nueva cocina vasca. ¿Tú sin ellos hubieras tenido una carrera completamente diferente? Sin duda ninguna. Yo tengo siempre que agradecer a mis padres y a mi tía, que son los que me han ayudado. Sin ellos, sin estos cocineros estratosféricos, yo no estaría aquí, ni yo, ni muchos cocineros que hay en España y en el mundo. Y bueno, se creó algo que luego más tarde se llamó la nueva cocina, sí, pero a la vez éramos, porque luego gente que se iba, pero que están, y luego pues subía gente pues, como Hilario Arbelaiz, luego más tarde yo, y luego Ignacio Muguruza, y luego otra gente. Y tuvimos la suerte de juntar varias generaciones, y con mucho respeto, con mucha dedicación y con ganas de sed y hambre de poner la cocina de nuestra tierra y de nuestro país a niveles y mostrarlo al mundo, que hasta entonces había habido un poco de timidez. A mí lo que más coraje me sacaba cuando era joven, Ángel, era cuando me decían que por mi país pasaban gourmets del mundo que iban a ver la obra de cocineras y de cocineros de otros países que han hecho, hacen y harán obras impresionantes. Y aquello a mí me sacaba el coraje, y yo decía, si algún día tenía la oportunidad de dar ese primer paso y perder el miedo a enseñar todo lo bien que hacemos y ser embajadores de los grandísimos productos, sí, que tenemos, y demostrar este país que tenemos, que es el mejor y el que mejor gente tiene, pues yo siempre decía que no me iba a arrugar y que no iba a escatimar una gota de esfuerzo, y que si había que echar sangre en el camino la echaría para conseguir lo que quería. ¿Y cómo, y así lo hice. ¿Cómo va creando Martín uno su propio estilo? Es decir, estamos hablando de todo un grupo de cocineros, pero ¿cómo uno distingue? O sea, ¿cómo uno cuando... Si le vendaran los ojos, ¿cómo descubriría que lo que está comiendo es Martín Berasategui?
Hombre, yo creo que se conoce muy bien lo que hago yo. No he sido una persona que ha ido detrás de modas, ni he seguido, ni he regalado, ni he hecho concesiones a la galería porque sí. He tenido muchísima personalidad, he creído mucho en mí. El mayor autocrítico de Martín es Martín. Sí. Y he hecho lo que me gusta, lo que quise ser toda mi vida, el mejor profesional que podía, y el mismo Martín que se perdía por las calles de la parte vieja cuando no me conocía a nadie como persona. Y bueno, he sido de los que he hecho un esfuerzo sobrehumano para si quieres poder salir y ser primero buen nieto, buen hijo, buen sobrino, buen hermano y luego buen discípulo de esos estratosféricos. A mí siempre me decían mis padres y mi tía, si quieres a los que te admiren, que estés a la altura, sí, si haces las cosas bien, pronto dirán que eres su discípulo y encima te admirarán prontito. Si lo consigues joven es que has hecho las cosas bien, si no, es que no te has dejado demasiado, no te has entrenado demasiado como para conseguir el objetivo. Es que es gente que yo admiro un montón. Yo tengo adoración por todos, por Carlos, fíjate lo que ha hecho durante 35 años, sí. Con la sonrisa de par en par, haciendo felices a todos los que le escuchan. Si los que mandan en el mundo le seguirían más a Carlos, el mundo sería mucho más feliz. Imagínate que fuera un líder político, por ejemplo. Sería el mundo, sería dime una cosa, Martín, ¿cómo se mantiene el lazo de la cocina que haces, de la cocina de vanguardia, con la tradición? ¿Es un lazo que tú no has querido romper nunca? Sí, es que yo creo que se vende mal el tema del arte, la vanguardia, la creatividad, que es lo que yo hago y lo que han hecho anteriores generaciones, pero se tapa un poco esto que se llama cocina tradicional, sí, que un día se llamó arte, vanguardia y creatividad. Lo que pasa es que han pasado un montón de años y la diferencia está en que la que hacemos nosotros con la tecnología la tenemos puesta paso a paso, con todo tipo de gramajes y con todo tipo de perfección, y la cocina que llamamos tradicional, que es increíble, lleva un montón de décadas haciéndose y no nos lo dejaban así, pero aquellos eran súper creativos, artistas, sí, igual que dirán de nosotros dentro de muchísimos años. Pero yo soy una persona de una educación, de unas formas y maneras que me dieron en aquel bodegón que la llevaré hasta el último segundo de mi vida, y yo soy súper agradecido con las anteriores generaciones, y el que aplaude que de la mejor generación que ha habido nunca es la de la gente joven. Vienen de manera distinta, mucho más preparados que lo que yo era cuando tenía la edad de ellos, sí, y es una generación que te asegura el presente y el futuro de la cocina española, pero como digo yo, a nivel superdios. ¿Cuál es el sabor que te lleva a ese bodegón? ¿Cuál es el sabor de esa cocina de tu madre y de tu tía que te sigue trasladando allí? ¿Qué plato es? Pues todo lo que hacían, no sé, desde un marmitaco de bonito en temporada, una sopa de castañas en época de castañas, desde unas cocochas en salsa verde, de unos chipirones rellenos en su tinta. En verano me acuerdo de aquellas mendrescas de bonito asadas con cebolletas y guindillas fritas. Una cocina de mercado, sí, que es el principio de la amiga que yo tengo cuando soy chaval y joven, y de repente se te va haciendo corteza, porque las circunstancias de la vida te hacen la corteza. A mí, por la salud por culpa de aquel accidente, pues se te hace la corteza muy joven, sí, y todo este trabajo de aquellas cocinas de carbón, que depende de cuánto carbón echaban, alcanzaba pues hasta 340 grados, y esa parrilla donde estaba mi padre, que de oficio era carnicero, todo aquello está marcado de por vida en esa corteza que te vas haciendo pues desde chaval. Has conseguido internacionalizar tu cocina, y el término garrote, que el otro día estaba viendo yo una serie de estrellas Michelin, y en una entrega fuera de España el grito de guerra fue garrote. ¿De dónde sale ese garrote, Martín? ¿De dónde sale esa palabra? ¿Por qué?
Pues porque, Ángels, cuando yo tenía 15 añitos, pues me dijeron, mañana ven a las 8 de la mañana, y empezamos como aprendiz con mi madre y mi tía. Sí. Y a los 5 años de eso, en la misma mesa, me siento delante de mi madre y de mi tía, y enfrente estaba yo y mi novia Oneca, que ahora es la abuela. Sí. Y les dijimos, ama, has trabajado como una leona y tu tía como una tigresa. Y ya vale, o sea, nosotros tenemos garrote para llevar el bodegón. Y garrote es trabajo, coraje, ganas, arranque, hambre, pasión, inconformismo, ímpetu y ser de pata negra, que es lo que hay que ser en la vida. Garrote para muchos años más, Martín. Un beso enorme. Muchas gracias. Un beso y besos a la familia también. Eso, y tú lo mismo, y dales el mayor de los abrazos a todo el equipazo, y aquí os esperamos, que tenemos que celebrar. Vamos a levantar las copas y vamos a brindar por la vida y por la suerte que hemos tenido. Ahí iremos a brindar. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Casal, buenos días. ¿Qué tal, Francino, buenos días. Los miércoles debe ser el día del tertuliano tejano en la CNN con el sombrero de cowboy. Vaquero. Ahí está. El sudoku lo coloca siempre los miércoles es el día que él marca que tiene libre para poder ir a la tertulia de la CNN. Están hablando de Trump. A ver, claro, lógicamente. Qué raro. Cuéntanos. Pues otro día movido, levantado el secreto de la investigación, el juez ha dado vía libre para que Santos Cerdán salga de la cárcel. Ya no hay riesgo de destrucción de pruebas, ya está todo en ese informe de la UCO, y así que todas las miradas ahora mismo pues se dirigen a esa prisión de Soto del Real, donde se supone que en las próximas horas pues debería salir por la puerta Santos Cerdán. Será la foto del día. Los detalles de la investigación, mientras tanto, marcan el paso a la crónica política. Ya hemos escuchado aquí en Hoy por Hoy a las 9 la sesión de control en el Congreso. Atentos además a este mensaje que ha dejado esta mañana en Telecinco el presidente del PNV, Aitor Esteban. El PNV, pieza clave, recordemos, en el sustento al gobierno. Hay que ver de toda esta investigación si el asunto salpica o no como organización al Partido Socialista. Yo creo que eso ya sí que haría saltar todo por los aires, y que bueno, el mismo presidente, sin necesidad que hubiera el mismo presidente del gobierno español, sin necesidad de que hubiera ningún movimiento por parte de ningún partido, bueno, ya se vería obligado a dar el paso de convocatoria electoral. Bueno. El PNV avisa. Nosotros nos preguntaremos en hora 14 dónde está el dinero de las comisiones y analizamos la decisión adoptada con el magistrado Joaquín Bosch. Y la otra gran cuestión, pues sin duda va a ser el tiempo. Si nos parece que hoy hace frío, ya veréis mañana y pasado va a hacer muchísimo frío. Ya era hora. Lo explicamos bien, pensando sobre todo en los desplazamientos de este fin de semana, porque esta ola polar nos va a acompañar mínimo hasta el sábado. Abríguense y vayan con cuidado. Sí. ¿Y tú, Francino, que ya vienes abrigadito hoy? Sí, un jerseycito. Sí. Los miércoles, además del sombrero vaquero en la CNN, es el día de Santiago Nuño Becerra y Carlos Bollero, que por sí solos ya pesan mucho en la ventana, pero en el Club de la Escucha hoy presentamos Narcopodcast, creado por un periodista gallego que se llama Víctor Méndez, que lleva 15 años dedicado a la investigación de narcos y tal. Tiene además a un policía que ha estado en todas las operaciones gordas contra narcotráfico en España, y cuenta con el testimonio, escuchamos a los narcos. El jefe del clan del Golfo, cuando se le pregunta por la policía española y cómo se consigue a través de corromper a funcionarios que entren grandes cantidades de droga, responde esto. La policía española es una de las policías más organizadas y las mejores del mundo en la red contra el narcotráfico. Están asesorados también por la DEA y tienen también mucha vinculación con gente informante dentro de la institución de la policía. Pero también hay corrupción en los puertos y existe también policía también que es corrupta. Entonces, estas cantidades de cocaína, sin haber corrupción en los puertos de entrada y de salida, y la propia policía aquí, no toda, pero existe también gente que trabaja y se presta para la organización. El negocio del narcotráfico mueve 750.000 millones de euros al año en el mundo. Pues ahí dejamos el dato. ¿Os escuchamos? Muy bien. Venga. Hasta luego. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué, te has dejado de llorar ya? Bueno, es que ahora lo que Porque, te voy a contar hija mía, sigue para llorar. Llevas de dramón en dramón. Lloraste cuando hacías la sección, has llorado hoy cuando la has escuchado. Qué bueno, sobre José cuento. Antonio Labordeta. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ha sido muy emocionante. Vale. Pero es que me ha pasado una cosa esta mañana. ¿Qué te ha pasado?
Bueno, pues yo estaba con mi viaje, ¿no? Con la Pepa, con la Silvi, trabajando ti en el teclado y de repente viene Antonia, secretaria, me dice, Teresa, yo ya tensionada viva, digo... Te llaman de recursos humanos. Digo, y además por el nombre completo. Claro, no Teresa. Teresa. No estamos de tonterías. Me giro y me dice, ¿tú estás imprimiendo en la impresora de Fran Llorente? Y digo, ¿qué? Y digo, no. Y me impresora dice, que está dentro de su despacho. Que está dentro de su despacho, claro. Digo, no, Fran Llorente, jefe, no. Me dice, es que llevo varios días que cojo papeles tuyos. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Digo, no, vamos a ver. A mí la impresora es verdad que lleva unos días que no me va porque me he cambiado de sitio. Y digo, ¿será que estoy imprimiendo mal? Pero luego he estado probando y no. Y yo he llegado a una sospecha de que Fran se está imprimiendo mis avances para leérselos. Porque si no, no lo entiendo. Yo he probado y no me sale. Yo estaba pensando exactamente lo mismo. O sea, además, son papeles que pone, hola Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Y luego Pero tú descartas absolutamente que por ese cambio de sitio tú estés mandando todo aquello personal o laboral que quieras imprimir al despacho del jefe. Que es lo más probable, por otro lado. Fran, además, el primer día debería decir, bueno, se ha equivocado, pero el tercero ya dice... Me está intentando decir algo. Esta chica... ¿Tú has repasado todo lo que has mandado imprimir? Por si acaso, ¿eh? Tengo miedo. E incluso, ¿has probado a enviar ahora un documento que sea hola, Fran, qué bien contigo? Hola, Fran. La duda este es nuestro secreto. La duda también es que ese sitio normalmente es el de Pascual Donate. No sé si es cosa del ordenador. A lo mejor hay una relación. Yo creo que esto no se lo tenemos que decir a Pascual. Cuando llegue Pascual, el que imprima. Pues mira, y pero para Fran y... está muy bien, porque sabe lo que va a haber en el magazine. Exacto. Lo que vamos a hacer los bolos. No, lo sabe todo, claro, y todo lo que impreso, Dios sabe. Desde aquí disculpas, pero bueno, Antonio ha hecho muy bien. Creo que está resuelto el misterio. Si no, pues ahora ya imprimes la de Joseph O'Gurlian. A mí me ha encantado que uno de sus primeros comentarios ha sido decir, este señor se va a pensar que estoy loca. Y digo, bueno, sí, con que Frank, saque un poco la cabeza del despacho. Con que pase por la mesa ya sabe cómo estamos todos. Con que hubiera venido hoy a ver la sección del viaje de ida, hubiera visto a una chica sentada allí llorando desconsoladamente. Porque vive mucho el hoy por hoy. Tere, lo que tiene es que vive mucho el hoy por hoy. Gracias. Y la vida da todo riendo, llorando, pero da todo por este programa. Así deberíais ser todos. Así lo pone ella en sus documentos que le imprime a Fran. Estoy dando mi vida por este programa. Me cuesta la salud este programa. Ay. Hoy por hoy. He dances overhead on the ceiling near my bed, in my sight, through the night. Vamos con el último compás. Me está dando miedo que hayas escogido algún pasaje del viaje de ida. Por supuesto. Alguien tiene un Kleenex, ¿no? Toma. Está usado, pero te sirve igual. Tú sabes que en este programa, entre cualquier cosa y la bordeta, solemos escoger a la bordeta. Siempre. Y si podemos hacer llorar a Tere, pues más. Podríamos haber escogido a Marta Sanz y Manuel Delgado, que hoy han estado brillantísimos y combativos. Me ha gustado mucho Manuel, recordando el papel de los comunistas contra la dictadura. Me ha gustado mucho Berasategui, sobre todo porque nos hemos dado todos por invitados. Lo ha dicho. Lo ha dicho él. Está grabado, ¿eh? Tenemos que ir. Está grabado. Pero además te voy a decir una cosa, no lo dudes. Genial. Pero las hermanas Labordeta han ayudado a Pepe y sus compinches a hacer el viaje de ida de José Antonio Labordeta. El último compás es para Ana Labordeta recordando su funeral. Bajábamos en taxi, mis hermanas, mi madre y yo, y de pronto, claro, era septiembre, íbamos con las ventanillas del taxi bajado, hacía calor, y empezamos a oír por las ventanas de la calle el canto a la libertad. Y cuando nos proponen que el féretro llevarlo a la aljafería, nosotras tampoco éramos conscientes. Y estuvo ahí pasando gente durante horas y horas y horas y horas, y con un respeto y un cariño muy, muy impresionante. Y luego viene el coche y se lleva el féretro. Ay, es que son cosas que no recordaba hace mucho tiempo. Ya era de noche y la aljafería estaba llena de gente. Y ahí nos pusimos a cantar mientras el coche se iba hacia el cementerio. ¿Cómo no te vas
vas a emocionar, por favor. Es que es muy fuerte. Por eso te hemos cambiado de música, para que te vayas bien. Pa' casa. Mañana volvemos a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. But I'm so grateful to discover he's still there. I love my ceiling more since it is a dancing floor just for my love. Just for Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.